Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis de Bitcoin de hoy. El vídeo de hoy, como estáis viendo, lo estoy subiendo un poco más tarde de lo habitual. Ya lo había comentado por Twitter que hoy no iba a poder subirlo a la misma hora de siempre, así que ya me podéis disculpar y bueno, de todas formas, como siempre, pues os traigo el análisis. Yo, a pesar de que algunos días lo tenga que subir un poco más tarde de lo habitual, siempre voy a traer el análisis diario, así que no os preocupéis si algún día veis que no lo subo, ya bien sea porque no me seguís en Twitter y no lo sabéis y he avisado por ahí, pues vosotros tranquilos que yo siempre subo el análisis diario, ya sea un poco antes o un poco más tarde, en función de si tengo disponibilidad o no. Pero bueno, lo dicho, por eso os recomiendo que me sigáis en Twitter, no solo porque publico ahí también a veces información extra, sino porque aviso de este tipo de cosas. Dicho esto, me callo ya y vamos a ir directamente a analizar cuál es la situación de Bitcoin de hoy. Y bueno, vamos a revisar primero, si os parece, también el SP500. Bien, comentábamos en el SP500 cómo había alcanzado la zona clave, la zona que en caso de romperla podríamos tener un posible escenario alcista interesante en el corto plazo, pero desgraciadamente, como veis, estamos empezando a rebotar en esta zona. Y eso ya de primera sí que es un indicio bastante malo, porque podría significar que la próxima dirección del SP500 sea intentar cerrar el gap que dejamos en los 3.800 puntos. Esperemos que no sea así, pero de momento la pinta que tiene es esa. Quizás simplemente haya tenido este pequeño rebote en una tendencia bajista para luego seguir cayendo. En este caso cerraría el gap que todavía tenemos por aquí en los 3.800, como os he comentado, y también volveríamos a testear la parte esta del soporte, que bueno, de momento ha estado aguantando bastante bien, como veis, pero habrá que ver si sigue aguantando. Esperemos que sí, porque si no, pues podríamos intentar buscar niveles operativos más bajos como los 3.500, que sería el siguiente objetivo en este caso. Pero bueno, todavía veremos a ver a medida que vayan pasando los días si la cosa mejora o no. Por el momento, Bitcoin vamos a analizar desde cerca, porque como veis, bueno, ha tenido unos cuantos días negativos, tampoco está siendo una caída bestial, porque como veis, pues bueno, va poco a poco, pero sí que es cierto que hemos tenido una pequeña caída en estos últimos días. De momento se está manteniendo ahí, porque si bajamos un poco de time frame, como por ejemplo el gráfico de una hora, veremos cómo, bueno, desde mi punto de vista, sobre todo lo que creo que ha soportado esta caída ha podido ser esta línea de tendencia que tenemos, que habíamos roto en el pasado. Entonces, debido a esta línea de tendencia, ya que hay que recordar que no es solo justo la línea, sino la zona que engloba la línea lo que sostiene al precio en este caso, entonces yo pienso que por eso quizás esté aguantando un poquito más. Lo malo sería si perdiésemos la línea de tendencia, porque yo es ahí donde creo que se podría acelerar la caída del precio. De todas formas, lo que vamos a hacer hoy va a ser analizar esta estructura que creo que he encontrado aquí, porque es un poco rara, ¿vale? No es la habitual, desde luego. Vemos como, bueno, sí que es cierto, el movimiento se ha frenado y hoy vamos a analizar un poco las huellas que estábamos observando. Veníamos de este otro esquema que en este caso lo interpretábamos como una distribución y creo que fue correcta, ¿vale? Por lo menos ya en el día de ayer deberíamos haber protegido nuestras operaciones en short, ya cuando vimos que el precio se detuvo en esta otra zona, a pesar de que, como os comentaba, yo consideraba que podría llegar a caer más, ¿vale? O sea, la zona en la que yo esperaba que al menos se detuviese sería toda esta zona de aquí, ¿vale? Sería una zona bastante importante y donde Bitcoin podría haber hecho otra estructura, pero bueno, en este caso parece ser que la está haciendo aquí, ya bien sea porque estamos justo por encima de la línea de tendencia y sea justo en el momento en el que se ha detenido el precio, pero vamos a intentar ver qué huellas podemos observar, a pesar de que, como os digo, no es la estructura idónea, pero bueno, el mercado es así y a lo que tenemos que hacer nosotros es pues adaptarnos a él, no él a nosotros, como os digo siempre. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar? Pues bueno, movimiento se ha detenido en toda esta zona. Sí que es cierto que bueno, tuvimos un test secundario desde mi punto de vista mostrando cierta debilidad. Tenemos también dos ocasiones en las que el precio no ha vuelto a conseguir testear la parte del rango, lo que también mostraría debilidad desde mi punto de vista, y además tenemos toda esta zona de aquí que ha estado por debajo de la parte baja del rango, que también desde mi punto de vista es un signo de debilidad. Por el momento
yo lo que estoy viendo es que probablemente esto pueda ser una redistribución, pero para eso tendríamos que confirmarlo viendo un evento de limpieza en esta zona, ¿vale? Antes de que el precio siguiese cayendo, lo suyo sería que Bitcoin subiese un poco, limpiase toda esta zona y una vez la ha limpiado ya entonces podríamos buscar oportunidades en short. Antes de seguir con el análisis, no te olvides de dejar un like y recuerda suscribirte al canal para estar atento a los próximos vídeos. Porque de hecho es que venimos de una distribución y esto podría considerarse una redistribución para seguir cayendo, así que sería un escenario muy interesante. Otra cosa que también quería comentar era el tema del gap. Recordemos que todavía tenemos por aquí el gap, que bueno, va desde los 23.600 hasta los 23.970, con lo que bueno, en caso de tener una hipotética limpieza en esta zona un poco más grande de lo que yo esperaría, o sea, yo esperaría una limpieza, pues oye, pues podría cuadrar, podría cuadrar, porque en este caso he dicho que eran 900, sí, oye, podría cuadrar, ¿vale? No me extrañaría nada y de hecho es un escenario que estoy viendo que podría tener bastante probabilidad, de hecho, de que suceda esto. Porque si nos fijamos, lo que nosotros estamos esperando ahora en este esquema de redistribución sería una limpieza por toda esta zona. ¿Qué sucede? Que si Bitcoin sube, cierra el gap y luego retrocede, es que se nos queda el escenario idóneo, porque tendríamos la sacudida, el gap cerrado, con lo que ya no deberíamos de subir más a partir de ahí, y luego en el reingreso ya buscaríamos oportunidad de short sobre la zona de los 23.500, ¿vale? Hay que recordar que lo que esperamos es que Bitcoin limpie, reingrese en este rango operativo que tenemos y en el retest del rango aquí será donde nosotros busquemos la oportunidad en short. ¿Hasta dónde? Pues bueno, por lo menos hasta los 22.900 sería el primer objetivo que yo tendría en cuenta, ¿vale? Pero bueno, eso habrá que ir valorándolo a medida que el movimiento se vaya desarrollando, porque al final, imaginaros que el precio sube y en vez de reingresar nos da una confirmación. ¿Podríamos haber interpretado esto como un movimiento de limpieza? Sí. ¿Que lo es desde mi punto de vista? No, ¿vale? Para ser un movimiento de limpieza yo lo hubiese considerado, pues eso, quizás un movimiento más rápido o al menos haber visto otro esquema más claro aquí, pero es que no estoy viendo nada claro, o sea, hay bastante ruido en toda esta zona, así que desde mi punto de vista creo que en este caso estaríamos ante una posible redistribución. Redistribución que, como os comento, si se diese esta oportunidad, si vemos limpiezas en toda esta zona y podemos capturar este short, puede ser un short muy interesante porque podría llegar a perder la línea de tendencia y aquí sería donde Bitcoin aceleraría la caída. Si perdemos esta línea de tendencia, muy probablemente también vayamos a visitar los 21.800. Pero bueno, como siempre os digo, esto no deja de ser mi punto de vista y como siempre os animo a que cada uno pues también realice sus análisis. Entonces eso serían un poco pues bueno, las proyecciones que yo tengo, así que a partir de ahí pues vamos a revisar también los indicadores a ver si nos acompañan en el análisis. Vamos a comenzar revisando Bookmap. Lo tengo por aquí, ¿vale? Lo cargamos. Voy a hacer un poco de zoom out a ver si podemos ver desde más lejos niveles clave, porque como veis a corto plazo sí que tenemos alguna cosa interesante, pero a mí me interesa ver si vemos algún suelo o algún techo cerca, y de hecho sí, ¿vale? Veo bastantes órdenes en este caso por parte de las compras. Aquí tenemos a priori un suelo, con lo que eso podría dar el posible impulso alcista que os comentaba para limpiar. ¿Vale? Eso es algo positivo, porque tenemos órdenes de compra que podrían soportar el precio en estos niveles. Si seguís al canal desde hace pues al menos unos cuantos días habréis visto que estas cosas se suelen repetir, por lo que en este caso pues podríamos tener un suelo bastante interesante aquí. Eso nos dejaría, como os digo, oportunidad para buscar esa sacudida alcista y luego pues iremos viendo. Pero en un primer momento esto sí que acompaña el análisis que os estaba planteando. Además, por parte de las ventas, como veis, no hay tanto volumen, y por parte de las compras hay bastante más. O sea, no solo esta zona que tenemos aquí cerca, sino en los 22.600 tendríamos aquí mucho volumen comprador, que es muy interesante, ya que esto suele ser
una zona de suelo. No el 100% de las veces, obviamente, pero lo que hemos visto históricamente, y si seguís el canal, como os digo, lo habréis visto bastantes veces, porque cada vez que vemos Bookmap es un poco lo que buscamos, pues en este caso esto es lo que vemos, ¿vale? Entonces es muy interesante esto que estamos observando. Vamos a revisar de todas formas también en la versión web de Bookmap, que la tengo por aquí, para ver pues también desde los diferentes exchanges, no solo desde los futuros de Binance. Aquí lo que observo es que hemos visto bastante volumen comprador soportando al precio en esta zona. De hecho, pusieron órdenes en los 22.000 en diferentes exchanges, porque este volumen es enorme, o sea que yo creo que viene de diferentes exchanges, y deja bastante vía libre para subir en este caso. No tenemos ninguna resistencia en el corto plazo desde mi punto de vista. Voy a acercarme un poco más, de todas formas, a ver si observamos algo, pero no, o sea, hasta los 25.000 no veríamos esas ventas, pero como veis tenemos compras fuertes en los 22.000. Con lo que, bueno, yo podría interpretar que esto sí que podría ser una zona de suelo a corto plazo. Porque esto no va a durar mucho, esto durará unas cuantas horas. Es por eso que siempre os digo que es muy interesante y que veáis los vídeos, nada más los subo, para poder aprovechar esta información. Ya que si pasan 10-12 horas, pues mucha de esta información ya seguramente haya quedado obsoleta. No siempre, pero bueno, la mayoría de las veces. Por eso os animo a que activéis la campanita para estar atentos a los vídeos, porque recibiréis la notificación. También seguidme en Twitter, obviamente. Y bueno, ya para finalizar con el análisis de hoy, vamos a lanzar el mapa de liquidaciones, pero de hecho, por lo que había estado revisando un poco antes, creo que también apoya ese movimiento de limpieza, pero bueno, ahora veremos. Mientras tanto, vamos a revisar lo que es el CVD. Por parte de Coinbase sí que he visto un poco de acumulación en toda esta zona, a medida que el precio ha ido cayendo desde los 22.800 hasta los 22.600, han estado acumulando aquí. Por parte de FTX no, ¿vale? O sea, aquí lo que vemos es una divergencia entre el CVD y el precio, entendemos que han aprovechado este movimiento para descargar spot. Y por parte de Binance ya han estado siguiendo el precio, así que ahí no hay nada que comentar. Y como veis, aquí tenemos mucha liquidez, en este caso va desde los 23.500 hasta los 24.000 tendríamos liquidez prácticamente, con lo que en caso de que quieran buscar esa liquidez deberían de hacer que el precio suba hasta estos niveles y limpie toda esta posición, que básicamente esta posición es esto, o sea, para que lo veáis en el gráfico sería pues algo parecido a esto, ¿vale? Entonces justamente nos dejaría el escenario que estamos esperando, a ver si con suerte se da y nos deja una oportunidad operativa bastante atractiva. Dicho esto, espero que os haya gustado el análisis de hoy. De todas formas, ya sabéis que a pesar de haberlo subido un poco más tarde, se agradece si lo apoyáis como siempre, que eso se agradece muchísimo, y nos vemos en el próximo vídeo.